hoy, hermanos, nos quedamos con esta última frase: la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Ese es el mensaje que vamos a estar meditando en esta tarde ya, gracias al Señor, ¿cierto? Para ya finalizar esta hermosa serie que el Señor nos ha permitido poder estar exponiendo y aprendiendo de estas verdades maravillosas que el Señor nos permite poder disfrutar. Amén. Por lo tanto, una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que el credo de los apóstoles es prácticamente una declaración de fe que ha estado guiando y que ha guiado nuestra reflexión durante varios meses, y hoy concluye diciendo: creo en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Y es interesante porque esta frase pone en paralelo dos conceptos que son importantes, muy importantes: la resurrección y la vida eterna. Dos conceptos que para el cristiano deben ser y son importantes. Esta unión de estas dos ideas, resurrección, ¿cierto?, y vida eterna, nos llevan a nosotros a comprender necesariamente el uno con la otra. Por lo tanto, podemos afirmar que la esperanza de la resurrección está íntimamente relacionada con la idea de la vida eterna en comunión con nuestro Dios. Amén. De tal manera que los cristianos hemos optado y hemos apostado nuestra vida, no sé usted, pero hemos apostado nuestra vida a la esperanza escatológica de la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Me imagino que usted cree en la resurrección, ¿cierto? ¿Sí o no? Los veo así como medio... A ver... Como si nos fueran a resucitar, hermano. Creemos, ¿no es cierto?, y anhelamos la esperanza escatológica de que un día el Señor resucitará nuestros cuerpos y tendremos una vida eterna en comunión con Él. ¿Cierto? Fíjese una cosa, hermanos. Y es que desde la caída de Adán y Eva, la muerte entró en el mundo, ¿cierto? Entra en el mundo la muerte, por lo que la creación en sí, entera, la creación anhela ansiosamente la redención. La palabra del Señor es enfática en esto, que hasta la misma naturaleza clama por la venida del Señor. De tal manera que si bien sabemos que Cristo pagó el precio por nuestro pecado y aplastó la cabeza de la serpiente, la muerte aún así todavía existe. Quiero confrontarlo con una realidad, hermano. Y en esto, por favor, póngame atención. Un día usted va a morir. Ojo con eso. Un día usted va a morir. Y esto es una realidad, hermano, porque la muerte todavía existe. A pesar de que Cristo pisó la cabeza de la serpiente. Hermanos, los cristianos y el universo entero aguardan con impaciencia y ansían la victoria final sobre Satanás y sobre la muerte. Todo el universo. Por lo tanto, ser cristiano, ¿sabe lo que significa? Ser cristiano significa ansiar. ¿Ansía usted la venida del Señor? ¿Ansía usted la muerte y la derrota final de Satanás el diablo, que lamentablemente nos ha estado apaleando durante toda nuestra vida? ¿No nos cansamos de que un pecado tras otro, de una u otra forma, Satanás el diablo ahí aportillándonos constantemente con tentaciones? ¿Anhelamos que llegue ese final? ¿Poder descansar? ¿Que todo pare? Es interesante, hermano, porque eso significa ser cristiano. Ser cristiano significa ansiar. Ser seguidor de Cristo significa anhelar ese día, la redención del cuerpo. Eso es lo que significa ser cristiano. Y estas palabras finales del credo apostólico condensan la gloriosa era venidera y declara la verdad de lo que creemos como cristianos acerca
del fin de los tiempos. Y es que lo que creemos como cristianos acerca del fin de los tiempos es que un día vamos a resucitar en nuevos cuerpos, transformados en gloria, y viviremos una eternidad en comunión con Dios. De tal manera que, hermanos, para poder ir entendiendo lo que el credo apostólico dice acá, es necesario poder entender lo que es la resurrección del cuerpo. El credo de los apóstoles termina con el presupuesto de que sus lectores y aquellos que leen o recitan el credo entiendan lo que sucede entre el perdón de los pecados y la vida eterna. La Biblia describe la muerte como un enemigo final, ¿cierto? De tal manera que eso significa, hermanos, que los cristianos consideran la muerte al menos en dos maneras. Primero, vemos la muerte como algo temible. ¿Le teme usted a la muerte? ¿Sí o no? ¿No le teme a la muerte? ¿No? Interesante. Vemos la muerte como algo temible. Temible en el sentido de que la muerte conduce al fin de la vida terrestre. Usted un día va a desaparecer de aquí, hermano. Pero el fin es algo precioso. Y en segundo lugar, y más importante aún, los cristianos consideran la muerte un enemigo y una realidad abominable. Oiga bien eso, hermanos, porque es importante entender lo que dice la Escritura. El Nuevo Testamento habla con toda claridad de la resurrección del cuerpo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, si usted me puede ir siguiendo en la lectura, porque este sermón no está basado en un texto, sino que está basado en diferentes partes de la Escritura. Por lo tanto, lo ideal es que me acompañe con Biblia. El Nuevo Testamento, hermanos, nos habla con toda claridad de la resurrección del cuerpo. El apóstol Pablo habla ahí en Romanos capítulo 8, versículo 11, y dice el apóstol Pablo: si el espíritu del que levantó a Jesús de los muertos reside, es decir, habita en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en vosotros. Y atención con esto, porque si nos fijamos aquí, en este texto, aquí se establece una relación de causa y efecto entre Cristo y nosotros. Y esta relación se basa en la morada del Espíritu Santo en nosotros. Si el Padre resucitó a Cristo, oiga bien, el efecto es que nosotros también vamos a ser resucitados, ¿cierto? Cuando esto ocurra, la creación, como dice ahí en el mismo capítulo Pablo en Romanos 8, vaya al versículo 21, la creación, dice el apóstol Pablo, también será librada de la esclavitud, de la corrupción. ¿Para qué? Para unirse a la libertad que traerá la gloria de los hijos de Dios. Pero como todo esto está en el futuro, como todo lo que dice ahí está ligado hacia el futuro, como lo dice el versículo 24, el versículo 25 del mismo capítulo, toda la creación aguarda con ansiosa expectación que los hijos de Dios sean revelados. Versículo 19. ¿Revelados como qué? Revelados como lo que son. Y nosotros los creyentes, Pablo dice en Romanos 8:23, gemimos. ¿Gime usted interiormente? Gemimos interiormente esperando la adopción. ¿Cuál adopción? A saber, el rescate de nuestro cuerpo. Ahora, algunos creen, y esto es importante poder clarificarlo, hermano, porque algunos creen que vamos a pasar una eternidad en un cielo que lo imaginan como un espacio vacío, blanco, ¿no es cierto? Lleno de nubes por allí, por acá, ¿cierto? Un portón gigante, ¿sí o no? Muy de caricatura, ¿cierto? Por ahí va a haber un angelito tirando flechas, ¿cierto? Es lo que se imagina el común denominador. Un espacio blanco, donde todo es blanco, ¿cierto? Donde la ropa es blanca, todo es vacío,
blanco, nuboso. Pero la Escritura nos enseña que la salvación plena incluye la resurrección de nuestro cuerpo y la restauración de la creación material, hermanos. El cielo no es fome. No es fome como algunos lo piensan. La Biblia no pone la esperanza final del creyente en el llamado famoso estado intermedio. La Biblia no pone, no hace énfasis en la esperanza y no pone la esperanza en ese estado, sino que nuestro anhelo es que pronto llegue el día en que toda la creación, ¿cierto?, sea redimida. Esa es la esperanza. No el estado entre dónde va a estar usted cuando muera, deja esta tierra, ¿no es cierto?, y lo que usted va a recibir finalmente allá en la gloria. La Biblia pone la esperanza ya, en lo final, en lo eterno. Si nuestros cuerpos, hermanos, pertenecen al Señor, y oiga bien, no solamente le pertenecen, sino que también son templo del Espíritu Santo, entonces, hermanos, ese cuerpo no puede quedar en la tumba. No puede. Sino que seremos resucitados, dice la Escritura. De manera que, como cristianos, nosotros vamos a ser glorificados en dos maneras. Para que lo puedas entender. Vamos a ser glorificados en dos maneras. Primero, seremos capaces de cumplir la perfección con la voluntad de Dios. Pues ya no tendremos pecado, obviamente. Y en segundo lugar, seremos glorificados teniendo un cuerpo como el de Cristo. De tal manera, hermanos, que la base de nuestra resurrección se basa en eso. En la esperanza que Cristo nos dejó. El ser conformados a su imagen, a su estatura. Y esto es interesante porque Dios creó seres humanos que consisten de cuerpos físicos y almas no físicas. Algunas tradiciones han mantenido, hermano, en mente y en idea, que cada ser humano también posee un espíritu, además de un alma, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Pero existen aproximadamente, hermanos, 200 versículos en la Escritura, en los cuales uno u otro de estos términos es usado específicamente para referirse a todo lo interior, es decir, al espíritu o al alma, como iguales. De tal manera que la mayoría de las tradiciones cristianas han concluido que la palabra alma y espíritu se refieren a la misma realidad subyacente. Y esto es importante, porque el ser humano consiste, en base al texto bíblico, consiste de dos partes, cuerpo y alma. De manera que antes de nuestra caída en el pecado, nuestros cuerpos y nuestras almas no estaban afectadas por el pecado y los poderes corruptores del pecado no estaban sobre nosotros. Pero cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Corrompe no solamente el alma, sino que corrompió también sus cuerpos. Y esta corrupción de sus cuerpos resultó finalmente en que ellos tuvieron que morir. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Él maldijo a ambos, no a uno solo. Y parte de nuestra maldición que acarreamos como herencia de nuestros padres, Adán y Eva, parte de esta maldición fue que terminamos siendo mortales. Vuelvo a repetir, si Adán y Eva específicamente hubiesen obedecido a la prueba que el Señor les puso en el huerto del Edén, no hubiese habido necesario que Dios quitara el árbol de la vida eterna del huerto.
el hombre podría haber gozado de la eternidad. Ahora, claramente ellos eventualmente morirían y el cuerpo regresaría al polvo, ¿no es cierto? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverá, dice la Escritura. Y debido a que todos los seres humanos descienden y descendimos de Adán y Eva, todos nosotros nacemos con una corrupción similar. Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. El pecado, hermanos, afectó a Adán y a Eva tanto en forma física como espiritual. Y debido a que nosotros somos sus descendientes naturales, hermanos, nosotros también llevamos la misma maldición. Llevamos la misma maldición. Al igual que Adán y Eva, nuestros cuerpos también son corrompidos por el pecado. Y esta corrupción, ¿cómo se evidencia? Bueno, simple. Dificultades físicas, enfermedades, eventualmente la muerte. El pecado, hermanos, corrompe todo lo que somos. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermanos? Lo maravilloso es la promesa de Dios, de que la salvación en Cristo redime tanto nuestras almas como nuestros cuerpos. Fíjese, Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente muere para hacer remisión y redención de su alma, sino que también se preocupa de que su cuerpo material pueda ser resucitado. Es decir, la salvación es completa. No es una salvación específica. Yo voy a salvar solamente tu alma. No. Alma, cuerpo. Por eso se habla de una resurrección. De tal manera, hermanos, que para poder entender esto, vayamos a los aspectos del Evangelio que aseguran nuestra resurrección. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros conocemos a cristianos que creen que pasarán la eternidad en el cielo como espíritus sin cuerpos? ¿Lo ha pensado usted quizás así? ¿Sí o no? ¿A cuántos nosotros conocemos que creen que van a pasar la eternidad en el cielo como espíritu sin cuerpo? Muchos quizás. Pero tan extraño como pudiera sonar, hermano, la doctrina de la resurrección del cuerpo, lamentablemente es casi completamente desconocida en algunas iglesias modernas. No es que es más importante que el Señor te bendiga, te prospere. Es más importante eso, lamentablemente. Y una razón de esto es que ese desconocimiento muchas veces viene porque los cristianos fallan en entender la importancia de nuestros cuerpos humanos. No, por favor, no quiero que se malinterprete. Yo fallo también en entender la importancia de mi cuerpo. Si estoy gordito es por algo, porque estoy fallando en comprender aquello, ¿cierto? Si tengo problemas de salud o tenemos problemas de salud, es porque fallamos en entender la importancia de nuestros cuerpos. Y no quiero que este mensaje se torne naturista, ¿no es cierto? Pero es una realidad, hermano. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cometemos errores? Sí. Atentamos contra las cosas del Señor constantemente. ¿Cuánto más con este cuerpo? Pero una de las razones por la cual esta doctrina es desconocida en las iglesias es específicamente por esto, porque se falla en entender la importancia de nuestros cuerpos humanos. Pero la Escritura claramente enseña la buena nueva de que no solamente nuestras almas, sino también nuestros cuerpos serán glorificados cuando Cristo regrese. Muchos cristianos modernos no se dan cuenta, hermanos, de esto. Pero la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, no viene del Nuevo Testamento. Viene del Antiguo Testamento hacia adelante. Yo le voy a explicar por qué. Isaías 52:7.
La palabra evangelio, que significa buenas nuevas, viene del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Y en particular lo encontramos ahí en Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Allí encontramos la palabra evangelio. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento las buenas nuevas o evangelio eran que Dios salvaría a su pueblo venciendo a sus enemigos. Esas eran las buenas nuevas. Y en un sentido estricto, hermanos, eran estas buenas nuevas de que Dios rescataría a su pueblo de la opresión de sus enemigos terrenales. Pero en un sentido más amplio, eran las buenas nuevas de que Dios revertiría todas las maldiciones que resultaron de la caída, incluyendo la muerte. Él extendería su glorioso reino celestial sobre toda la tierra y finalmente bendeciría a todos los que fueran y tuvieran fe en él. Y por supuesto, hermanos, la salvación que Dios proveía en el Antiguo Testamento estaba basada en una futura victoria. Ayer lo veíamos en la clase de Doctrinas de la Gracia. Les explicaba ahí a los alumnos que la salvación en el Antiguo Testamento era en base a la promesa del Mesías. Ellos apuntaban hacia ese Mesías y por medio de esa afirmación de fe en esa promesa ellos eran justificados. Nosotros miramos hacia atrás. De tal manera que la salvación que Dios proveía en el Antiguo Testamento estaba basada de la misma forma en la futura victoria de Cristo. A pesar de que Cristo todavía no había venido a morir por los pecados, Él ya había prometido que moriría en beneficio de su pueblo. De tal manera que esa promesa, hermano, fue suficiente para asegurar la salvación. Y de hecho, toda esperanza de salvación en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y lo que Él iba a lograr. Los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, eran solamente sombras de la realidad que fue posteriormente mostrada en Cristo. Los sacrificios de animales nunca pudieron expiar perfectamente por el pecado. ¿Debido a qué? Debido a que Dios requería que el pecado humano fuera castigado con la muerte humana. Pero ¿qué pasó? Ellos podían, y de hecho apuntaban a Jesús, cuya muerte humana fue perfectamente suficiente y una expiación efectiva para el pecado. Hermanos, en Jesús todas las promesas del Antiguo Testamento de salvación son cumplidas. Todas. Y como parte del Evangelio del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue enseñado de que un día Dios levantaría a todos los muertos de la humanidad y que los juzgaría por sus obras. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Aquellos que hubieran vivido rectamente, habiendo tenido fe en Dios, serían bendecidos espiritualmente. Pero aquellos que se rebelaron contra Dios serían condenados a un futuro perpetuo de sufrimiento. Eso lo vemos todo en el Antiguo Testamento. Jesús, hermanos, cumple las promesas hechas a los patriarcas del Antiguo Testamento. Y entre estas y otras maneras, de la misma manera, el Nuevo Testamento afirma el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué no cambia? Es el mismo. Buenas nuevas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que el divino Rey, el soberano de toda creación, ha venido finalmente a traer la salvación a su pueblo solamente por gracia a través de la fe. Y es interesante lo que dice Jesús en Lucas capítulo 20, versículo 37. Jesús dijo: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, dice Jesús,
lo enseñó en el pasaje de la zarza. Y esto es interesante notar, hermanos, porque Jesús insistió que la doctrina de la resurrección general ya había sido revelada en el Antiguo Testamento, en la zarza. Ya había sido revelada en el Antiguo Testamento. Y esta misma idea está confirmada a través de todo el resto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, desafortunadamente en muchas ramas de la iglesia, la resurrección corporal es bastante ignorada. Muchos cristianos creen que permaneceremos como espíritus sin cuerpo por toda la eternidad. Y es importante para nosotros el entender que el plan de Dios de la salvación o de salvación siempre ha sido el mismo, no ha cambiado, hermanos. Él no designó una forma para el antiguo Israel para ser salvo y otra forma para que nosotros seamos salvos. La forma es la misma. Él no designó una forma de salvación para los judíos y otra para los gentiles. La forma es la misma. El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos en su enseñanza, no divididos. Y esta es parte de la razón por la cual los cristianos valoran el Antiguo Testamento como palabra de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre ha sido salvo por gracia a través de la fe y en Cristo. En la segunda venida, hermanos, todos los creyentes serán resucitados corporalmente. Todos. Y en ese día, sus cuerpos serán para siempre rescatados del poder de la muerte. Pero esto sería totalmente imposible, hermanos, sin la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. ¿De qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Para qué seguir siendo cristiano o decir que tenemos a un Señor soberano si éste no resucitó? De tal manera que sería imposible sin la resurrección de Cristo, porque nuestra salvación, hermanos, está intrínsecamente ligada a nuestra unión con Cristo. Cristo no solamente murió representando a su pueblo, sino que también resucitó por ellos y para ellos. Toda nuestra esperanza está puesta en que si Dios resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. ¿Es esa su confianza? ¿Es esa su esperanza? Fíjese, Cristo, y es una pregunta, ¿Cristo influye o cómo influye, hermanos, la resurrección de Cristo en nuestra vida ahora, en este mundo presente? ¿De qué forma influye en usted? ¿De qué forma hoy, en este siglo, en este presente siglo, influye la resurrección de Cristo en su vida? Y la respuesta es simple, hermanos. Influye hoy, actualmente, en que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Influye en que debemos poner nuestra vida al servicio de la justicia. ¿Por qué? Porque el pecado ya no puede dominarnos. Influye en que nuestros cuerpos mueren como consecuencia del pecado y la muerte física es el juicio de Dios en contra de la maldad de la humanidad. Es la caída. Pero ¿sabe qué? Las buenas nuevas es que el Evangelio proclama la restauración de nuestros cuerpos. Y esta redención, hermano, es gloriosa. Es eterna. Es causa de gozo y de celebración. Con la resurrección de nuestros cuerpos, nosotros finalmente seremos capaces, hermanos, de declarar la victoria sobre la muerte. Estaremos finalmente preparados para heredar todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Entiende eso, hermano? ¿Le ha tomado el peso a eso? Heredar
todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en los nuevos cielos, en la nueva tierra y gozar de una vida eterna con Cristo. De ahí que el credo proclama la vida eterna, no solamente la bendición de la resurrección, sino que la bendición de ser resucitados para optar a esa vida eterna con Cristo. Cuando el credo dice, creo en la vida eterna, está afirmando que todos los muertos se levantarán, y a la vez el credo nos recuerda que hay un juicio futuro. Hermanos, hay un juicio futuro. Y yo creo que el Señor, de una u otra forma, debe hablar a nuestras vidas en esta mañana, en esta hora. Por la sencilla razón de que la vida eterna denota que el juicio final ha llegado. Llegará un día en el cual tú vas a estar delante del Creador. Cristo en su victoria final juzgará en verdad a toda la humanidad. Jesús dejó muy claro esto, hermanos, que Él iba a separar las cabritas de las ovejas. En aquel día, Él le dirá algo muy diferente a las ovejas y a las cabras. En cambio, a las ovejas le dirá, vengan conmigo al cielo a gozar de la eternidad. En cambio, a las cabras le dirá, vayan al infierno, al tormento eterno. El juicio de Cristo, hermano, inaugura dos destinos eternos. Quienes prácticamente, hermanos, todos heredarán vida eterna, todos. ¿En serio, pastor? Todos van a heredar vida eterna. Oiga bien lo que estoy diciendo. Si hay alguien aquí que no tenga la esperanza de recibir vida eterna, sí la va a recibir. Todos heredarán la vida eterna. Todos, hermanos. Y aunque suene universalista, todos van a recibir vida eterna. Pero. Quienes han puesto su fe en Cristo entrarán en una vida eterna de descanso y gozo. Quienes no vinieron al Señor también tienen vida eterna. Por eso les digo que la vida eterna es para todos. Para algunos es de gozo y de descanso, pero quienes no vinieron al Señor pasarán toda la eternidad en el tormento del infierno. Vida eterna. Ambas realidades acarrean sentencias eternas. Mientras que a los que no ponen su fe en Cristo les espera la muerte eterna, la herencia de los cristianos es la vida eterna en el cielo con Dios. Hermanos, el cielo será el hogar para los cristianos por toda la eternidad. Sin embargo, muchas veces nosotros, los cristianos, no anhelamos y no anhelan lo suficiente el cumplimiento de esta gloriosa promesa que Cristo asegura por medio de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Has visto ese video donde salen unas hermanitas cantando sobre la venida del Señor? ¿Sí o no? Y están cantando y ven luego, Señor, y por ahí una dice, todavía no, Señor. Pero todavía no. Bueno, lamentablemente, nosotros nos reímos, ¿cierto? Nos reímos, ¿sí o no? Pero nuestras vidas también actúan de la misma manera. Señor, no venga porque quiero casarme. No venga, Señor, todavía porque me gustaría tener mi casa. No venga, Señor, todavía porque quiero terminar mi carrera. No venga, Señor, todavía porque quiero disfrutar a mis hijos. No venga, Señor, todavía no. Porque me gustaría viajar, conocer el mundo. Y nos reímos, hermanos. Pero nuestras vidas también, de una u otra forma, demuestran, hermanos, que los cristianos no anhelamos suficientemente esta promesa.
A menudo los cristianos se conforman con el mundo. Ojalá no partir luego de acá. Me falta mucho por conocer, mucho por aprender. Y es lamentable, mi hermano, porque los cristianos se conforman con el mundo y con todos sus placeres que son temporales, no son atemporales. El anhelo de tu corazón no te va a durar para toda la vida eterna. Vas a morir. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de las palabras de Cristo. Nuestra mira se pone en las cosas terrenales. Es lo posible que Cristo no venga hasta bastante tiempo más porque hay cosas personales que quiero alcanzar. Y nos olvidamos de lo que dice Jesús. Bueno, más que nada lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Pablo dice, si podéis haber resucitado con Cristo, que hay que buscar las cosas de abajo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado dónde? A la diestra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pongan la mirada en las cosas de abajo. ¿Dice eso el texto? Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Recalca esta promesa. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida no en lo muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y cuando Cristo dice vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pablo nos recuerda a nosotros como cristianos, por si es que nos hemos olvidado, hermanos. Nos vuelve a recordar el apóstol Pablo nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad, hermanos? ¿Qué somos? ¿A quién estamos unidos? Pablo nos recuerda que nuestra identidad es de aquellos como quienes están unidos a Cristo por la fe. A la luz de esa identidad, los cristianos deben vivir en esta tierra como un pueblo que tiene el cielo presente en su mente. ¿Tienes presente el reino de los cielos en tu mente? Pero pastor, se está poniendo muy legalista, no puedo viajar, no puedo tener una casa. Sí, hermanos, tú puedes tener todo lo que tú quieras tener. Estás en todo tu derecho, pero mientras lo tienes y te esfuerzas por obtenerlo, ¿el cielo está en tu mente? Esa es la pregunta. ¿Te esfuerzas más por esto o por aquello? Esa es la pregunta. Y lamentablemente muchas veces nos esforzamos más por esto que por ser forjado a la estatura del varón perfecto. A la luz de esa identidad, los cristianos deben vivir en esta tierra como un pueblo que tiene el cielo presente en su mente. Y Pablo nos ordenó a buscar las cosas de arriba y no a buscar a ninguno, a otro o otro aparte de Cristo. Pablo escribió que hemos muerto a este mundo y que nuestras vidas están ahora escondidas en Dios. Pablo concluye diciendo a los cristianos que cuando Cristo regrese, seremos manifestados con Él para siempre en gloria. De tal manera que la escatología futura, hermanos, provee un fundamento clave para la vida y la ética del cristiano del ya, pero todavía no. De tal manera que en la medida en que los cristianos entienden la belleza de la herencia que les espera, ese entendimiento de la herencia que nos espera llevará a que el cristiano viva diferente aquí en la tierra. ¿Por qué el cristiano tendría que vivir de igual manera como el impío? Los cristianos que viven con el cielo en la mente anhelan que venga la eternidad
y viven para la promesa escatológica de Colosenses capítulo 3. ¿Sabe qué, hermanos? Que la falta de anhelo, esa falta de anhelar, de desear, es la que adolece al cristiano contemporáneo de hoy en día. Y esa falta de anhelar, de la que adolece el cristiano contemporáneo, debiera ser motivo de gran preocupación para todos nosotros. No quisiera cargar la mano, hermanos, pero despertamos pensando en que posiblemente con todo lo que se está dando, Cristo pueda venir en cualquier momento. ¿No le preocupa? Fíjense que los cristianos, especialmente los de Occidente, con todas sus comodidades, Occidente me refiero a nosotros, no somos orientales, nosotros somos los occidentales. Los cristianos, especialmente en Occidente, con todas sus comodidades, con toda la riqueza que pueden alcanzar, han dejado que el mundo engañe sus sentidos. Los cristianos piensan que el cielo será algo menos emocionante de lo que conocemos en nuestra vida. Y es lamentable porque la comodidad, la riqueza, las satisfacciones de este mundo nublan la visión de los cristianos para no ver lo que Dios realmente ha hecho por ellos. El propósito por el cual los salvó. El propósito por el cual se genera ese desenlace hacia el cual se dirige toda la historia de la humanidad. Lo perdemos de vista. El cielo no es un lugar de menos, hermanos, sino un lugar infinitamente de más. Entienda eso, hermanos. Todas las cosas buenas, oiga bien, todas las cosas buenas conocidas en esta vida se verán infinitamente ampliadas o superadas por algo que es infinitamente mejor. Pero aún así no lo tenemos en mente. ¿Se da cuenta, no? Juan capítulo 14, versículo 2. Muchas moradas hay. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá gemido, no habrá clamor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que están preparadas. Allá, no acá, allá. Y podríamos citar y citar textos bíblicos donde se nos habla de una Jerusalén con puertas de oro, mar de cristal. Y llegamos a la simple conclusión, hermanos, de que el más elevado lenguaje humano es insuficiente para contener las riquezas que le espera a los que confían en Cristo. A pesar de esto, hermanos, se ve muy poco anhelo por aquel día. El cristiano, tú y yo, debemos despertar de este letargo, hermanos. Debemos zafarnos de estos placeres soporíferos que invaden nuestro corazón en este mundo. Este mundo nunca nos va a satisfacer, hermanos. Podemos tener todo lo que queramos tener, pero te vas a cansar y un día vas a morir. Y vas a tener una y otra y nunca este mundo va a poder satisfacer tu necesidad. Cuán triste es que muchos hoy en día, muchos cristianos abandonen el peso de la gloria y del gozo por infinitos momentos e instantes fugaces de un placer de esta vida. Los cristianos deben ser un pueblo que anhela la resurrección venidera cuando la muerte y Satanás sean derrotados por completo. De ahí que la palabra nos diga el Señor. Y para finalizar, hermano, este sermón, porque los veo cansados. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Gloria a Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, esta es nuestra confianza. Creemos que Dios en su inmenso amor y por sus múltiples misericordias ha prometido darle vida perdurable a aquellas personas que le aman. ¿Le amas tú al Señor? Es un regalo de amor. Es un regalo que no merecemos, hermanos. Y que solo lo recibimos por la gracia de Dios manifestada en la obra y la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, ¿cómo debemos responder a esta promesa? Aleluya. Y el mismo credo lo dice. El credo termina con una palabra cortita. ¿Cómo debemos responder a esta promesa? Amén. Aleluya. Así sea. Amén. Estamos de acuerdo. Así es. Resurrección, vida eterna. Amén. Que el mundo sepa lo que creemos. Amén. Que la iglesia exalta a Cristo. Amén. Que nos espera una victoria en Cristo. Amén. Que la muerte y el pecado no tendrá mayor dominio sobre nosotros. Amén. Que el cansancio y la falta de necesidad que podamos tener ya no estará presente. Amén. Que ese pecado que me hace caer una y otra vez ya no estará en aquel lugar. Amén. Hermanos, no nos olvidemos. Estamos en tiempos complicados. Para algunos lo que está sucediendo en Medio Oriente es el relojito de algo que pudiera suceder según una perspectiva teológica. Pero sea que sea o no, hermanos, la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Donde esté su corazón, ahí estará su tesoro. Y creo que nuestro tesoro, la Escritura lo deja bien claro, nuestro tesoro es Cristo. Y en Cristo tiene que estar nuestro corazón. Lo demás, dice, va a ser añadido. No se preocupe. Hablamos de fe, ¿o no? Decimos vivir por fe. Ok, vivamos por fe. No se preocupe. Lo demás añadido será. Pero busque primero eso. Ese reino es el que buscamos. Ese reino es por el cual oramos. Venga tu reino. Hágase su voluntad. Hermanos, quiero invitarlo a que podamos orar. Y si no hemos medido quizás la importancia de todo esto, podamos arrepentirnos. Porque recuerde, a pesar de que hay resurrección del cuerpo, gloria a Dios. Hay vida eterna, gloria a Dios. Pero si no estás en Cristo, vida eterna no va a ser tan deseoso y anheloso como estar con Cristo por una eternidad. Le invito a que podamos cerrar nuestros ojos, orar al Señor y venir a Él en arrepentimiento. Padre.